hombres feos, dinosaurios. Yo siento que los niños aman esa canción porque no suena a mí, suena como que eso tuvo otra cosa, claro. Yo hice esa canción con niños, no separo ser artista de profesoras. Para ese momento ninguna orquesta colombiana se había ganado un Grammy por un proyecto propio. Yo tengo pólipos, tú no puedes ser cantante, o sea, esa voz rota, como digo, también hiciera parte de mi identidad. Haga lo que quiere hacer, me gusta, es como un rock chiquito, un rockcito. Había mucha gente que decía, pero es que es demasiado duro, otros lo amaron, es como, wow, esto nos gusta mucho. Rockcito es mi hijo. Y es mi apuesta también como humana. Los niños son los niños de todos. No sabemos, él puede ser mi doctor cuando yo esté viejita. Es nuestra responsabilidad y nuestro legado. A mí me transformó la vida la música infantil. Como artista, como ser humano. ¿Se puede considerar que se ocasionó como un efecto Crisálida? Yo creería que sí. Hola, soy Silvia Suárez. Reencontrémonos y hablemos sobre lo que sentimos. Sanar siempre está dentro de cada uno de nosotros. Esto es Efecto Crisálida. Bienvenidos. Paula Ríos de Tu Rockcito, bienvenida, Paulo. Gracias. Qué rico que estás aquí, de verdad estoy muy emocionada porque es todo un honor tener una ganadora de un Grammy Latino también en esta sala. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de poder compartir contigo esos secretos que casi nunca cuento de la vida y de Rockcito. Te quiero presentar como una gran cantante, compositora, profesora también musical de la parte de iniciación musical, y lo mejor es que has organizado una agrupación que es una insignia en este país, que es Tu Rockcito, al estilo del rock, con un compromiso social. Cuando ganas el Grammy, quiero traer estas palabras, ganas el Grammy con Mejor Álbum Infantil Latino. Tú dices, junto a tu grupo, la música infantil debería ser un derecho fundamental de la humanidad. En ella cabe un país, un continente, en los planetas, el universo. No me hagas llorar tan rápido. Es que llevo 2 segundos después. Son potentes esas palabras, lo son. Bienvenidas ese sentimiento. Gracias. A nosotros también nos llega y por eso precisamente quería iniciar con ellas. Y aunque a veces parezcan finas gotas de lluvias del jardín infantes, tiene el poder de convertirse en un río, en un mar, en un océano. ¿Tú has hecho esto posible? Pues gracias porque le prestaste atención pues a lo que yo pienso de la música infantil, ¿sabes? A mí me transformó la vida la música infantil, como artista, como ser humano, pues el propósito de mi vida también. Yo esas palabras las escribí porque la esposa del director de la orquesta, Natalie, me dijo, ¿ya tienes preparado algo por si ganan? Y yo, Natalie, no vamos a ganar, o sea, es el Grammy, no vamos a ganar un Grammy. No importa, escribe algo porque de pronto sí ganan. Entonces lo preparé y recuerdo que ese proceso de preparar las palabras que además se atravesaron mal, en ese momento yo dije, no, pues puedo hacerlo. Y después vi como a Ricardo Montaner, a Juanes y ya se me trabaron las palabras. Pero hice como ese ejercicio que es para mí hacer esto. Y realmente, mira, por ejemplo, con ustedes me conecto a través de la música por su hijo. Entonces quizás la gente dice, ¿por qué en un podcast una persona que hace música infantil? Pues porque esas canciones son importantes para ustedes como familia, ¿no? Entonces creo que eso tiene un significado más allá que ser famoso o tener muchas reproducciones, y es que esa música infantil tiene cómo vivir en la cotidianidad de esos niños que crecen y que disfrutan en familia. Entonces gracias pues por prestarle atención a mis palabras que depuré ahí pensando. No, son en maravillosas, realmente son muy poderosas y sí resumen todo el camino que has recorrido. Nosotros como padres también tenemos la responsabilidad del mundo que estamos construyendo mañana y buscamos precisamente todo lo que podamos por calidad atesorarlo y darle a ellos lo mejor. Y Tu Rockcito nos llegó, yo te voy a contar la historia con una prima de mi esposo que nos la mostró y nos dijo,
tienen que conocer a tu Roxito. Y Matías Gracias, tiene prima, que escuchar. Y ya nos cambió la vida a todos. Y ella es súper fan también. Ella se va a los conciertos. Es que los conciertos no solamente es de los niños, ¿no? Los adultos allá también nos cantamos todo y nos bailamos Quiero decirte todo. que a veces llegan niños más grandes, como, ay, qué rico que todavía te gusta Roxita. Dice, no, realmente yo no quería venir, era mi papá. Es como, como, no, yo vine a acompañarlos a ellos. Nosotros estuvimos en el concierto del Colón, que fue nuestro primer concierto con Matías, y nos llamó mucho la atención que todos se ponen su pinta rockera. Yo también me la puse hoy para poder estar acá. O sea, los papás, los niños, todo es un ambiente genial. Y eso se nota y eso se ve. Y por eso estás hoy aquí en Efecto Crisálida. Para nosotros es muy importante vernos desde el corazón y lo que sentimos, porque eso hace lo que somos hoy y nos transforma. Ese es el efecto Crisálida, que me imagino que en tu vida hay muchos y precisamente quiero que me los cuentes todos los que puedas. Oh. Porque todo este sueño comienza desde que eres también muy pequeña. Por eso también te identificas tanto con los niños, porque tu infancia es muy importante para lo que eres hoy. Hablemos de esa infancia, esa niña que desde los 3 años dijo, es que yo quiero ser cantante. Y hacías todos los juegos rodeados en la música. ¿Qué pasaba en ese ambiente? ¿Qué pasaba con tus papás respecto a este tema? Yo soy hija única, entonces pues creo que, pues aunque la gente dice que ser hijo único es muy triste, pues los hijos únicos tenemos que inventarnos un universo. Sí. Y en esa época yo encontré muy temprano en la vida la compañía en la radio. O sea, yo digo que mi primer maestro de música pues fue la radio. Soy de Medellín, pero recuerdo que mis deseos más antiguos estaban centrados en ser cantante. Yo quería ser cantante, pero pues crezco en una familia que no es de artistas, que no tiene ninguna cercanía con la música. Mi papá en el comercio, mi mamá en casa, en esa época que estaba conmigo. Entonces, pues creo que obviamente las familias ven eso como pues sí, un sueño infantil. Pero pues tuve la fortuna de entrar a un colegio donde había grupos musicales y entonces yo desde primaria, desde que entré al colegio, yo me proyectaba en el grupo musical, yo voy a estar en el grupo musical, yo voy a ser cantante del grupo musical. Y molestaba a los profesores por todas partes, me hace una audición, me dejan entrar. O sea, quien te conozca del colegio sabe que te identificaste totalmente por el tema musical. Y así fue hasta bachillerato. Sí, además imagínate, hay cosas que definen mucho mi carrera, entre esas mi profe del grupo musical, Oscar, que es mi gran amigo, que además dirigía una hora que se llamaba la hora de canto. Entonces en el colegio todas nos reuníamos, todo bachillerato, 850, 900 niñas cantando para preparar las misas del colegio. Pero en esas hojas, que además yo ya le ayudaba cuando entré al grupo desde noveno, metíamos otras canciones. Y él me dijo alguna vez, él no me dejaba cantar, él no me dejó cantar sola hasta 11, Oscar. Oscar, por favor, ¿qué pasó? No, Oscar le debo todo. Pero entonces me dijo alguna vez, necesito que me hagas una canción para la misa. Y yo, bueno, y la hice, no me la dejó cantar a mí, pero empecé a hacer canciones, o sea, por él fue como que yo empecé a componer para lo que hacíamos desde el grupo. Y en esas hojas de canto empezamos a meter mis canciones. Entonces imagínate, yo tuve el privilegio desde que tenía 15, 16 años de escuchar 800 niñas cantando lo que componía. De hecho, ese fue mi primer disco, que estoy en mora con todas las niñas del colegio, porque ese CD se sigue escuchando en el colegio. Entonces estas generaciones que han pasado desde el 97 han seguido escuchando las canciones que yo hice para esa época, y es porque no está en plataformas. ¿Sobre qué escribías? ¿Cuáles eran esos sentimientos que querías siempre reflejar dentro de tus letras? Pues realmente son como canciones de amistad, de esperanza. Hacía las canciones para las niñas de 11 o las canciones cuando ya íbamos a salir del colegio. Entonces son canciones súper nostálgicas, como melancólicas, que yo creo que por eso también amo Bogotá, como que tiene ese ambiente perfecto para melancolía. Sí, Bogotá tiene su melancolía, como este verano que estuvo tan largo, pero ¿dónde están nuestras nubes? Devuélveme. Y esa melancolía que es importante sentirla en nuestra vida, porque nos pone a meditar, a pensar, a aprender
¿de dónde venía? En tu familia de pronto el hecho de que no te vieran como el potencial en eso, o sea, de pronto sí el potencial, pero no la oportunidad en tu vida de crecer en la música, porque de pronto no se puede, porque de pronto lo veían lejos de sus posibilidades para ayudarte en eso. ¿Te daba tristeza? ¿Qué sentías en ese momento cuando no había esa aceptación de pronto de parte de... Yo creo que la melancolía que no la siento, nunca la sentí como algo malo, Ujú. porque siempre pensaba que era como un momento de reflexión, ¿no? O sea, siempre me gustó desde muy niña como estar en la ventana, mirar la lluvia. O sea, siento que es un espacio para la observación que es vital para la creación. Pero obviamente si era difícil, pues convencer a la familia como no, pues es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer música y me tocó lucharla, ¿no? Porque incluso empecé estudiando en la universidad otra Ingeniería cosa. textil, Sí, oye, pues sabes más que yo, Emi. pero no conozco, no conozco muy bien a qué se refiere la ingeniería textil, pero pues ingeniería y además, o sea, Todo ¿dónde mal. está la música? ¿Dónde está? Pues realmente yo cuando entré a la universidad, yo quería estudiar o comunicación o pues realmente quería estudiar música, pero no me aceptaron en la Universidad de Antioquia porque era muy ronca. Entonces me dijeron, no, tú no puedes ser cantante. Que además yo tengo pólipos, o sea, tengo 2 cirugías encima en mis cuerdas vocales, entonces desde siempre, imagínate estas ganas de cantar, de hacer canciones, y como no, pues tú no puedes ser cantante, o sea, no puedes dedicarte a la música porque con esa ronquera. ¿Cuándo pasó eso? Imagínate, desde antes de salir del colegio, yo ya tenía terapias, era difícil, entonces cuando me presenté a la universidad, pues no pasé, o sea, me dijeron, usted tiene todo el talento del mundo, pues usted no puede ser profesora ni cantar. Entonces eso fue durísimo y entré a estudiar ingeniería textil porque no pasé a comunicación, pero creo que era la mujer más triste que haya existido en todo el planeta. Ay, Dios. Hice casi 5 semestres y recuerdo que Luis Fernando, el profesor de química, un día en la cafetería, yo estaba como llorando estudiando cálculo diferencial, me dice, si usted sabe para qué es buena, ¿qué hace en este mar de perdidos? Haga lo que quiere hacer. Vaya a hacer lo que quiere hacer. Y al día siguiente ya no volví a la universidad. Y le dije a mi mamá, no voy a seguir estudiando esto. No puedo, no coincido con la ingeniería textil, que me gustaban las telas y como más su enfoque hacia lo científico, lo médico, pero pues no estaba ahí. Entonces me dijo, bueno, entonces ya pues te toca por tu cuenta, o sea, esta es tu decisión, te toca trabajar. Ahí lo de las telas y la moda lo entiendo también una parte con tus Bueno, no, por propuestas en favor. escenario. En el escenario tus propuestas son muy artísticas también desde el vestuario, claro, ahora sí ya todo tiene una razón de ser, ya algo te aportó ese Me tiempo. gustaría ser más fashionista, me cuesta, pero... No, tú pones tu sello propio y lo estás construyendo día a día. Deteniéndome ahí en lo de la parte de los pólipos, y o sea, debe ser demasiado difícil, o sea, es decir, como, perdón, una bailarina que no pueda caminar o ahora un cantante que no pueda cantar, ¿cómo se transforma eso? O sea, y ese dictamen ante tu deseo y lo que dicen los médicos, ¿cómo se transformó? No sé, de alguna manera creo que soy fuerte, o sea, tengo una personalidad fuerte en muchos ámbitos, pero creo que esa fuerza también ha hecho que me meta a veces por donde no quepo. Entonces, después de la primera cirugía, cuando iba a volver a hablar, ya tenía pólipos, o sea, ya habían salido otra vez. Entonces, pues empecé otra vez un proceso de terapia, el médico dijo, toca volver a operar, y un año después, imagínate, la primera cirugía fue a los 21, la segunda a los 22. Y el médico me dijo, tú tienes que buscar otra profesión, tú no puedes cantar, tú no puedes dedicarte a esto. O sea, imagínate, ya me habían dicho en la universidad, el médico, me acuerdo con un staff de médicos ahí con el estroboscopio, no, ella no puede cantar. Y realmente yo evito el otorrino porque mis cuerdas son como un jorobado de Notre Dame, son muy feitas, pero en esa época daba muchas clases de guitarra y de canto en Medellín y una mamá de un alumno me dijo, tú estás muy ronca, ¿qué tienes? Entonces le conté mi historia y me dijo, ¿por qué no vas a mi médico? A un bioenergético que hace acupuntura. Yo, pues no importa, voy a lo que sea. Y él,
con sus procesos y sus cosas me devolvió mi voz. O sea, es una locura. Me imagino, o sea, yo creo que es un momento en tu vida muy importante que se encierra uno en esa crisálida a pensar, o sea, me están diciendo que no y quiero que sea que sí. Sí, era una época muy triste, además pues que pues tenía 22 años, ¿no? Entonces no es como que uno diga, no, pues me dedico a hacer canciones, voy a ser compositora. Era una época también donde ser una mujer artista en Medellín era difícil, todavía lo es. Pues bueno, no sé, ser mujer artista sigue siendo difícil en el mundo. Fue un momento muy complicado, pero yo también creo que a ese momento y a esa Paula de esos días le debo como el riesgo y lo que soy capaz de hacer ahora, que he hecho con Roxito, que a veces no es tan convencional. Yo digo que el poder de la mente no está estudiado lo suficiente, pero cuando fui a ese médico que me puso unas inyecciones, además todavía voy a que me las ponga por dentro, es como le tengo que poner unas inyecciones por dentro, yo haga lo que quiera. Y otra vez pude como cantar y hablar, yo tomé la decisión, voy a cantar hasta que tenga voz. Si es la voz se acaba en 5 años, pues eso tuve. Y de eso han pasado más de 20 Y años. quieres que te diga algo, o sea, tu voz es tan característica que de pronto es la misma condición, pero uno sabe dónde está hablando Paula Ríos. Yo creo que a veces eso también marca entre un artista, o sea, un músico y un artista, ¿no? El artista debe tener su sello propio y tu voz, mira, que hace también una diferencia, hace una identidad sin verte. ¿Sabes? A veces en lo médico, en muchos aspectos sociales, pues no nos enseñan a abrazar esa diferencia. No es perfecto como deberían cerrar las cuerdas vocales, pero yo decidí como que ese sonido, esa voz rota, como digo, también hiciera parte de mi identidad. Y el rock tiene esa apertura, ¿sabes? Como que el rock, pues, no sé, en el rock no tienes que afinar perfecto, en el rock puedes tener... El desgarre, sí. Exacto, ese desgarre vocal está bien. Entonces, por eso cada vez yo me fui identificando más con ese género que me abrazó y yo abracé. Y pues mira, hasta dónde me he llegado a abrazar esa diferencia, ¿no? Claro, cada artista es un mundo, ¿no? A Shakira y muchas veces también la criticaron Sus por su historias. estilo, también Que esas el profe le decía terminaciones. que cantaba como una cabra. Imagínate, o sea, definitivamente la seguridad que hay que tener en uno mismo y lo que tú dices, abrazar, ¿no? Nuestras diferencias y pensar que ellas hacen parte de lo que somos también y nos permiten de pronto llegar, o sea, las tenemos por algo. Así es. Y nos van a servir para algo, son herramientas, ¿cierto? Y las transformas en que dices, no más ingeniería textil en este momento. Y a pesar de todo esto, me hice las terapias que tenía que hacer y aquí voy, sigo en mi sueño. En Medellín te quedas un buen tiempo y vienes a Bogotá a probarlo. Lo de la parte de educación que formas a otras personas o niños, ¿eso empezó desde Medellín? Desde Medellín, cuando salí del colegio, de una me ofrecieron en el colegio ser profe de iniciación musical. Entonces yo soy profe de chiquitos desde que tengo 17 años. En esa época pues era un reto mayor, pues uno que le enseña a un niño cómo canta y me acuerdo que les enseñaba canciones de Café Tacuba. Como a ver qué canciones de las que me gustan a mí podría jugar con los niños. El baile del salón. Exacto. Claro, esa era la banda sonora todavía de esa época de la vida. Y mira que eso fue, pues yo creo que también fue un momento que partió mi vida, porque yo estudié en la Normal Antioqueña en Medellín, un colegio con énfasis en pedagogía, y yo decía, yo por ser profesora, no, eso no es lo mío. Pero fue muy chistoso que al salir del colegio me ofrecen ser profe, digo que sí, y me encantó. O sea, me conecté como, uy, esto de... O sea, hay algo aquí que es uno aprende mío, muy mucho mío, enseñando, sí. que creo que eso es lo que más me gusta de la educación. ¿Iniciación musical a qué se refieren? ¿Es solo para niños o para quien quiera iniciar en la música? Los chiquitos, o sea, la idea de la iniciación musical es que los niños puedan tener contacto con la música desde el juego, desde el cuerpo. Uh-huh. Entonces, toda la preparación que tú haces corporal, mental y física
para que los niños después tengan herramientas suficientes para interpretar un instrumento, cantar o simplemente para desarrollar habilidades como la coordinación, la motricidad fina, la motricidad gruesa, incluso el compartir con otros, ¿cierto? Como tú tocas, ahora te toca esperar, toca el otro, ahora tocan juntos. O sea, realmente es que el ejercicio social que se da en la música es muy profundo, como en el teatro, ¿no? O sea, Claro. como que tú tienes que entender pues tu alma, pero tienes que compenetrarla con el alma del otro. Y hay iniciación musical como más avanzada donde los niños entran solos, pero hay otra iniciación musical que es la de papás con bebés, que eso fue lo que después hice. Que tú sigues estudiando más sobre eso y asesorándote, pues estando allí con cierto maestro, con el otro para Pero nutrir imagínate lo que me precisamente pasó. tu conocimiento. Yo realmente pues quería hacer mis canciones, yo tenía mi grupo que se llamaba Ramas de Albahaca y... ¿Qué tal los hippies? Sino que les gustaba mucho un grupo que se llama Los Tres de Chile. Ajá. Y ellos tenían una canción que se llamaba Hojas de Té. Okay. Hojas de té, no sé si sirven muy bien. Entonces, como hojas de té, entonces llaman algo parecido, Ramas del Albahaca. Y así se llamaba mi grupo un montón de tiempo. Pero entonces, imagínate, tenía un novio, saxofonista, y lo acompañaba al Colegio de Música de Medellín. Ese colegio de la precursora de la iniciación musical en Colombia, mamá de Tita Maya, Canto Alegre. Y pues además ella descubrió a Teresita Gómez, la gran pianista, o sea, una mujer muy importante. Y ella un día me vio en el colegio, usted, la chiquita. Yo, sí, señora, usted canta, ¿cierto? Sí. Y toca guitarra, sí. Ah, bueno, entonces usted es mi nueva asistente en la clase de bebés. Y yo, ¿qué? Y todo el mundo me dijo, ay, ya no hay cómo decirle que no. Después me enteré que es que le gustaban, era como las chicas pequeñas, que no muy altas para que no asustaran a los bebés. Ay. O sea, lo único que le interesó fue mi estatura. Ay. Ella se sentaba en el piano y yo era la asistente con los juegos, con los papás, con los bebés, y ver como eso que nacía ahí entre los papás y los chiquitos, unos que apenas empezaban a gatear, otros que ya dan sus pasos, pero ver lo que se propiciaba en la música a mí me... O sea, se conectaron dos mundos que ya te estaban dando luces en ese momento, ¿sí? La docencia, o sea, la educación y la parte de la música. Sí, ser o sea, artista. Llegó como un ángel, doña Marta. Sí, doña Marta, yo siempre hablo de ella porque pues de alguna manera también mi carrera ha estado marcada, por ejemplo, una persona como Oscar que dijo, hágame una canción. Pues a veces yo pienso, ¿por qué a él se le ocurrió eso? Quizás si nunca me hubiese dicho, haga una canción, yo no habría sentido que de verdad tenía talento como compositora, o si doña Marta no hubiera en mi estatura la posibilidad. una posibilidad para ser maestra de bebés, pues tampoco habría pasado lo que pasa ahora. Y de hecho tú tocas un tema muy importante y es que yo no separo ser artista de profesora, o sea, creo que no. Es más, si me dijeras que me gusta más ser profesora. No me gustan los virus que me contagian los niños. Sí. Pero amo ser profesora, como que hay una adrenalina y profesora de chiquitos. Es como una adrenalina, como... No sé explicártelo, es como la magia pura. Es que es la pasión. Yo siento que los niños son como un filtro nuevo, como unas gafas, pero unas gafas, unas lupas, como que te acercan a cosas que hacía tiempos no veías. No sé, la luna, la nube, la pequeña hormiga, un grano de arena. A mí eso me atraviesa de verdad y eso es lo que yo traigo para Roxito. Si se vuelve a redescubrir el mundo, ¿no? Porque en la sencillez ellos ven una felicidad o a veces el mismo llanto de cosas que sí, no, fue que se cayó la hojita y lloró porque cayó la hojita, no sé, Todo es un ejemplo, demasiado. sí, que todo es demasiado, pero así mismo debe ser la vida, ¿no? Vivirla aprovechando ese instante, un día a la vez. Y vamos muy rápido, ¿no? Entonces no tenemos tiempo de la contemplación, que es natural de la infancia. Yo creo que los niños nos acercan, o sea, independiente que seamos padres o no, o dictemos, o tengamos algún nexo con los niños, en todos lados hay un niño, sea porque es el primito, o el hijo, o el sobrino, o el del vecino, pero sí nos detenemos a observarlos en ellos y recordamos precisamente ese redescubrir el mundo nuevamente y entenderlos a ellos desde su punto, y seguro vamos a construir y vamos a aportar
a un mundo mejor, pienso yo. ¿Y sabes qué pasa con los niños? Que a mí básicamente dedicarme, pues a ser artista para la infancia me puso los pies en la tierra. O sea, me enseñó que no se trataba de mí, que yo simplemente era como un puente. O sea, yo digo, yo soy un juguete. Me encanta esa metáfora porque los juguetes, tú sabes, cuando un juguete es el juguete, El pues, juguete, entonces sí. está chévere, puedo ser el juguete por un tiempo. Pero simplemente soy un juguete para llegar a un mensaje, a un momento de juego, a un momento de la familia. O sea, lo importante no soy yo, sino lo que se genera ahí en el público o en la cotidianidad de las familias que a veces lo comparten conmigo. Mira, esta canción es súper significativa para nosotros. O sea, eso es muy lindo porque además hace que te quites el ego. Si pones el ego adelante, a los niños les interesa cero el concierto. O sea, si en algún momento he salido como medio diva, no funciona. O sea, tengo que estar tan presente. O sea, ese momento de comunicación me exige tanto y es como el ego, chao, chao, chao. Entonces, por eso para mí es como, sí, como lo más sagrado Es que que me ha tienes el pasado en la público vida. más exigente. Uf. Oye, pero bueno, es que hay muchas cosas. A ver, una por un lado, lo de la parte de la educación y como docente, me estás contando ahí en Medellín, pero por otro también, quieres irte a Bogotá precisamente a abrir oportunidades, a buscar ese otro sueño que es la parte de la música. Y tú llegas con proyectos muy tuyos, o sea, canciones tuyas que no están relacionadas con lo infantil. ¿Cómo llega primero esa parte tuya, Paula Ríos, sola, a Bogotá a decir, bueno, esto es lo que traigo también como artista, por este lado creo que es, y cómo va después ese cambio a lo otro? ¿Qué pasó cuando llegaste? Realmente yo llegué a Bogotá por un despecho. Ok, cuéntanos. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo se solucionan los despechos en Bogotá? Haciendo discos, se los recomiendo. Haciendo proyectos. Yo me vine por un despecho. César López, baterista de Poligamia, el de la escopetarra, no sé si lo han visto, un músico muy brillante a quien quiero y admiro mucho. Le digo que él me importó de Medellín. Yo estaba aquí cuando terminé con mi novio, mi primer novio con el que duré 10 años. Y bueno, eso fue durísimo. Yo lo llamé y me dijo, no se vaya, no se devuelve. Quédese aquí en Bogotá. Yo, ¿sí? O sea, algo que jamás había pensado. Yo, de verdad, sí, quédese aquí. Yo le dije, no, pues yo me devuelvo, empaco, organizo cosas 6 meses y vengo. Listo. Y eso hice. Me devolví a Medellín, empaqué, organicé como mis cosas, vendí una flauta que tenía y con eso pagué la mudanza a Bogotá. Yo nunca pensé que me fuera a enamorar de Bogotá, pero creo que desde el primer día sentí como una libertad, no importaba de dónde era o quién era. Empecé como a trabajar pues con César, en producción. Yo venía con mi disco listo, La Reina del Dolor. Claro, el despecho, o sea, ya ahora entiendo todo. O sea, era pero duro. ¿Qué le enseña a uno ser la reina del dolor? Pues primero, uno tiene 2 opciones como en esos momentos, y es hundirse o encontrar una oportunidad. Lo mismo que en la enfermedad. Y fue muy bonito poder hacer un proyecto de eso que estaba sintiendo. Creo que también eso es una ventaja que tenemos los artistas. Yo creo que si la gente en esos momentos difíciles pudiese construir canciones o proyectos artísticos, pues eso le da como maleabilidad al sentimiento. Entonces poderlo ubicar, contar, Claro, procesar. hablarlo, sacarlo, escribirlo. Y fue muy chévere porque yo saqué ese álbum con un sello que se llamaba en esa época Star y lo distribuía Universal Music. Uy. Entonces fue muy lindo, pero imagínate, cuando lanzamos ese álbum, yo entré a trabajar a un jardín con énfasis en literatura O sea, infantil. tú seguías igual con, bueno, esto es mi otra pasión, yo tengo que seguir buscando también por ese lado, ¿o qué? No quise trabajar más con César porque el tema de la escopetarra era muy complicada. No te imaginas todo lo que pasaba, porque, pues, para los que no saben, seguramente la escopetarra es un instrumento musical hecho con un fusil AK-47, de los que fueron, pues, que hicieron parte del conflicto armado en Colombia
de esa época, de antes de los 2000, y se convierte en guitarra. Entonces se convierte como en un símbolo, y de hecho hay una escopetarra en las Naciones Unidas. Bob Geldof, que fue el que hizo el gran concierto con Queen, ese gran concierto, él tiene una escopetarra, o sea, realmente es un símbolo de paz poderoso, pero pues también tenía muchas implicaciones que yo pues no tenía ni la preparación ni la experiencia como para ayudarle a César Sí. a resolver. Entonces dije, no puedo trabajar más en esto. Y pues resultó este trabajo en Espantapájaros y dije, bueno, vuelvo a ser profe. Como que yo ya quería dedicarme a mis canciones de grandes, pero entré a este jardín y fue como ver los niños, las habilidades que tenían, su relación con los libros, además sus universos. A mí me partió la vida. Casi que yo dije, yo ya no quiero ser artista, yo solo quiero ser profesora. Y entonces ahí fue, mejor dicho, ese disco lo dejé como ahí, de ladito. Pero por un lado también ibas a bares o a Sí, algunas claro, presentaciones y estuve nominada a especiales. los premios Shock. Julio Sánchez Cristo puso a La Reina del Dolor un mes, Gustavo en Caracol también lo ponía, o sea, el disco le fue muy bien, tuvo muchos reconocimientos, pero pues yo me encontré con los niños y los libros, y eso sí, eso sí fue como abrir la puerta secreta, la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, y eso no tuvo reversa. Y entonces, ¿cómo se unen en ese momento esas dos pasiones, ¿no? La parte de los niños, la educación, y tú como artista. Mi mamá tuvo mucho que ver porque me dijo, porque yo a veces les cantaba las canciones a los niños en el jardín y hacía conciertos, y mi mamá me dijo, no les cantes esas canciones tan despechadas, tan tristes, cántales otras cosas. Y yo, bueno. Y además yo llegué en septiembre al jardín, y pues ya venía octubre y me dice la coordinadora académica, oye, ¿qué canciones te sabes de brujas y de espantos? Y yo yo que venía de mi colegio todo católico, apostólico, romano, y yo ¿cómo así? Te juro que eso para mí fue como el libertinaje creativo, como uno puede hacer canciones de brujas, espantos. Y conocí un libro que se llama El rock de la momia, de Antonio Orlando Rodríguez, un cubano, y ese libro me fascinó. E hicimos un proyecto sobre el rock de la momia, musicalicé los poemas con los niños, hicimos un musical, y ahí empecé a componer, empecé como a entender el idioma de crear con los niños. Y ese jardín tiene algo espectacular, y es que trabajan en proyectos. Entonces cada semestre pues los grupos tienen un proyecto, y había un proyecto que tenía un proyecto de dinosaurios. Yo no sabía nada de dinosaurios, pero los niños de 3 años, o sea, como tu hijo, me daban clases sopa y seco de dinosaurios. Nombres y todo. Y yo, de verdad, yo quedé fascinada. Entonces hicimos una canción que tocamos con Roxito, los dinosaurios. Pobres, feos dinosaurios. Y yo siento que los niños aman esa canción. Todos porque amamos. Suena a niños. Porque no suena a mí, suena como que eso tuvo otra cosa, claro. Yo hice esa canción con niños. ¿Sabes qué pasa con tus canciones? Como lo que está apostando ahora el cine infantil, que uno va al cine y el niño se ríe por unas cosas y el papá también por otras. O sea, es como que tiene para ambos, para que puedan disfrutar ambos. Claro. Mensajes en que los disfrutan, los entienden los niños, y otros donde uno también se ríe de algunas ocurrencias que nacen, me imagino, sí, que de la misma imaginación y la fantasía de los niños, y otras que incluso tienen mensajes pues sociales importantes. Entonces pensar en una cosa, y es que la canción dice pobres feos dinosaurios. Evidentemente yo no puse eso ahí. Un niño me dijo, ay, pobres los feos dinosaurios. Pobres feos dinosaurios. De hecho, la canción es chueca. Tiene un problema en la métrica, porque cuando yo compongo con los niños intento respetar como las palabras que ponen, cómo lo dicen. Y me acuerdo que en producción con Daniel, que produjo ese disco, Daniel Cadena, decía, pero es que está chueca. Y yo, sí, pero yo quiero que se quede así como me dieron los niños. O sea, me parece que está mal cambiarla. Entonces, eso fue una negociación larga, como, pero no me parece. Yo, pero no, respetemos lo de los niños. Y jamás nadie me ha dicho, la canción está chueca. Ni siquiera la directora de la Filarmónica de Medellín, no, que te dijo, tiene que ir esa canción. Ella dijo, hagamos un filarmónico porque amo esa canción. ¿Ves?
Esa canción a mí me ha abierto puertas. Es que el arte, esa es la magia del arte. Te iba a decir que es chistoso porque hay varios niños que me protestan después, mira, quiero decirte que los dinosaurios no son feos ni pobres. Entonces, como... No, y después creas una que los mosquitos pueden ser la razón por la que se extinguieron, o sea, hay historias que incluso en tus redes ahorita estás poniendo, me encanta eso de ver la historia detrás de las canciones, muy chévere porque, claro, ahí descubre uno más todo ese proceso. Cuando hablas de entender cómo es el mood con los niños o enseñar cuál es, si en este momento alguien quiere esa cercanía o entender a los niños, ¿qué les recomendarías? Yo pienso que incluso en este momento, no solo con los niños, sino con cualquier humano, yo creo que la curiosidad nos conecta. La curiosidad y las historias. Como, pues es que, o sea, nada te interesa más que hablar con alguien, te tengo un chisme. Creo que la curiosidad es algo que nos conecta en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante tener una buena observación del mundo. Los niños hacen unas preguntas tan impresionantes. Bueno, ¿por qué hay montañas más grandes y otras más pequeñas? ¿Por qué crecieron unas más que otras? Y uno podría decir como adulto, no sé. Pero realmente uno como adulto ni idea, ¿cierto? Entonces como, pues no sé, investiguemos y leamos. Y yo creo que esa conexión que se da alrededor de una pregunta, o sea, te da para conversar, para reír, para inventar, para jugar. O sea, se te vuelve, una pregunta se te vuelve un mundo infinito. Entonces, pues de hecho a mí también me ha cambiado Roxito ahora porque me he enfocado más en esas preguntas, como en sí, como alrededor de las preguntas construimos otras historias. Claro, la importancia de escucharlos, de valorar lo que ellos dicen. Total. ¿Cómo se le puede medir también a un niño si tiene de pronto, porque bueno, la música importante dentro de su crecimiento por todo lo que hablábamos, que es su estimulación, pero digamos si tiene un don musical, que ya sería otro tema, ¿cómo se puede distinguir? En los niños crece todo lo que tú siembras. Los niños son campo fértil. Por eso es que la cultura y el contexto es tan importante, porque es que tú también te estás nutriendo de lo que oyes, de lo que pasa. Si un niño crece en una familia musical, te prometo que ese niño tiene habilidades musicales. Así como si un niño crece en un ámbito donde el teatro, el cine, los libros son importantes, va a tener interés. Por eso es que en los niños crece todo. Es tierra fértil, te lo prometo. Lo que pasa es que para ver esas habilidades especiales, uno sí tiene que tener la oreja atenta y estar... O sea, sí debe haber una condición de oído importante, o mejor dicho, nace o se hace. Yo creo que se hace. Hay gente que obviamente sí nace con unos talentos especiales y uno sí ve que hay niños que desde muy pequeños cantan increíble o que tienen una motricidad increíble para el instrumento, pero la perseverancia también es importante en el desarrollo de un talento. Entonces también es escucharlo. Me gusta la música, vayan a conciertos. Si no hay chance de unas clases, aprovechen y vayan a conciertos. ¿De qué? De música infantil, que acá es súper diversa, pero también de flamenco, de salsa, de música tropical, vayan a los didácticos de las sinfónicas. Nosotros, los seres humanos, somos musicales por naturaleza. O sea, nuestro primer contacto para los que somos oyentes con el mundo es a través del oído. Entonces imagínate, lo primero que escucha un bebé en la panza de la mamá, primero es esta sinfonía de todo lo que pasa dentro de la madre, sí, ¿no? el ritmo. Las vísceras, todo lo que pasa y parece que se escucha a unos decibeles bárbaros. O sea, es concierto de metal duro. Y luego su primer contacto con el exterior también es a través del oído. Entonces, por eso es que reacciona a las voces de ciertas personas, a distintas músicas, estímulos. Entonces, como que la música hace, y yo digo, lo primero que escuchan los niños son canciones, porque pues el lenguaje está ahí en aras, también se está construyendo desde antes de nacer, pero lo que escuchas es como unas canciones infinitas. Entonces, por eso es que a ti la música te conecta, además, la música te recuerda momentos muy buenos de la vida, no sé, las fiestas de la familia, entonces cantar. Además, yo digo que químicamente, yo a veces me he subido al escenario mal, enferma, muriéndome, y canto y es como que raro, me alivié. Y yo creo que lo que se genera químicamente en el cuerpo cuando uno canta es increíble. Entonces, todos deberíamos cantar, sin excepción. Hágalo bien o mal,
hay que cantar. Hay que cantar. Y bueno, y si ven que tienen de pronto una intención además que le apasionan, pues también explorarla, ¿no? No, y además ahora hay muchas ofertas, o sea, antes era muy difícil, pero pues ahora las ciudades incluso ofrecen ofertas gratuitas para ir a clases abiertas, las horas del cuento en las bibliotecas, casi siempre están vinculadas con música, entonces eso nutre a los niños. A veces yo siento que los papás se les olvida que como son una tierra tan fértil, todo los está nutriendo. Los nutren las estéticas de la casa, ir al parque, todo eso sí marca definitivamente pues a los niños. Es que ellos tienen todos sus sentidos alerta, ¿no? Lo visual, lo auditivo, todos los sabores, el olor, todo. Pues el conocimiento ellos entra Por eso la todos sus pantalla es sentidos. un tema tan complicado, primero por lo que pasa en el cerebro, pero también porque estás limitando el aprendizaje solamente a lo visual y a lo auditivo. Pero para los niños el tacto es súper importante. Por eso ahora que no existen los CDs, que antes uno pues hacía los libritos con el CD, intento que los discos vayan acompañados de algo que se toque, que se huele, porque los niños lo necesitan para el aprendizaje. De hecho, todos nosotros, sino que se nos olvida tocar, a qué olía este momento en que estaba con Silvia hablando. Como, sí, claro. Eso es parte también de nuestro aprendizaje. Por eso es que ahora no nos acordamos de tantas cosas, porque lo limitamos como a un par de sentidos o a uno. Sí, así es. Por estar pensando en al día siguiente o el momento siguiente o lo que toca hacer. Estamos aquí. Oye, y en tus conciertos también se ve mucho de esa interacción, ¿no? Con el público, a que también hagamos ritmos, que hagamos voces, que contestemos, que juguemos. Es una experiencia muy chévere. Definitivamente Roxito está en el corazón de todos y el que no lo conoce seguramente apenas lo conozca va a conectar. Qué linda, gracias. En ese camino habíamos quedado que, listo, tu parte de la formación empieza a activarse esa composición con el tema de los niños y piensas ya en la creación de tu Roxito. Y ahí hay una persona que te ha acompañado desde el principio junto a la parte del artista Paula Ríos con esta nueva integración que va a haber con tu Roxito, Daniel Cadena. Bueno, Daniel es una persona muy importante en mi vida. Junto a él construí Roxito. Las primeras canciones que hice, por ejemplo, Somos los del rock pesado, que es una canción que la gente quiere mucho en Roxito. Le dije, creo que acaba de ser tal vez la mejor canción que he hecho en mi vida. Y él la grabó y me la devolvió así de ruidosa. Y yo quedé como, la gente nos va a odiar. Y yo, pero como que me gusta. Es como un rock chiquito, un rockcito. Y eso marcó definitivamente como su rigor, su musicalidad. Además, éramos pareja, estuvimos juntos 14 años. Pues eso hizo, pues Roxito era nuestro hijo. Lo concebimos entre los dos, yo con la creación, con los niños, él con su guitarra eléctrica. De hecho, todos los que están en Roxito son amigos de Daniel. Felipe, que digo yo que es mi pareja más estable, pues es amigo de Daniel desde que ellos estaban chiquitos, desde el colegio. Entonces pues me dejó un equipo de gente tan hermosa que pues es como mi escalera siempre hacia los sueños o hacia las metas de Roxito. Y él es una persona muy rigurosa, súper exigente. Entonces desde el principio, el primer disco de Roxito pues tuvo mucha calidad y eso también marcó la pauta de lo que queríamos con la propuesta, que los niños escucharan álbumes tan bien producidos como cualquier álbum de rock. Ese era como el objetivo, ¿no? Y ahí se van integrando varios personajes precisamente de todos los aspectos musicales, el baterista, el guitarrista, el bajista, bueno, todos. Y haces dos grupos, ¿no? Tienes un grupo de rock y tienes un grupo acústico. Sí, eso pasó porque yo tenía mis canciones hechas en el jardín, de los más chiquitos, de los más bebés. Yo dije, pero es que eso también soy yo. O sea, yo no soy solamente la parte súper rockera, sino lo más chiquito. Yo no quería perder. Entonces decidí que Roxito iba a tener los dos formatos, de la cuna a la jungla y pues la parte pesada. Y ahí fue que con De la cuna a la jungla, que de hecho es el disco más oído de Roxito, pues obtuvimos la primera nominación al Grammy. ¡Uy, qué orgullo! Esto es, mejor dicho, aplausos otra vez. Qué linda. De verdad, hacen historia en la música colombiana.
cómo lo veía el medio, o sea, música rock tan bien hecha, porque es bien rock del pesado, pero en niños, o sea, tú mismo te viste esa sensación, pero cómo fue a la hora de mostrarlo, de darse a conocer, ese integrarse y meterse en el medio, como Pues lo que fue son. raro porque una pasó lo bueno y lo malo. O sea, había mucha gente que decía, pero es que es demasiado duro, eso no es para niños. Y otros lo amaron. Es como, wow, esto nos gusta mucho. Y desde el principio nosotros tuvimos un chance muy lindo y es que Andrés López, el de la pelota de letras, él tiene una empresa muy linda que se llama Idea López. Ellos nos acogieron con el booking y lo primero como grande que tuvimos fue una temporada en la Castellana. Entonces nosotros hicimos en el 2012, hicimos una temporada en la Castellana de 12 shows. Entonces eso pues primero como me acuerdo de la vestuarista, ¿cuántas veces te cambias en el show? Y yo, ¿me tengo que cambiar? O sea, ¿cómo así? Sí, pues aquí todos los de teatro se cambian. Yo, oh, bueno, pues voy a pensarlo. ¿Cierto? Como que fue una oportunidad que empujó mucho y nos enseñó mucho del entendimiento del público. Como, no, es que esta canción no funciona simplemente porque tiene un coro pegajoso, esto no es suficiente. Entonces empezaron a llegar unos pensamientos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente sea una parte integral y básicamente lo más importante de nuestros conciertos? Y eso fue definitivo para entender esa construcción de la interacción, que básicamente es lo más importante de Roxito, el juego y el público. Que el público se sienta que al final lo más importante fue lo que vivió como público más que la banda que fue a ver. Eso respecto al público, pero los músicos, ¿cómo tocar para niños? No sé, el gran bajista, el gran baterista, o sea, para niños, o sea, cuando de pronto ellos no habían tenido, o sí, habían tenido experiencia No, con niños. ninguno, ni Daniel. Yo era la única que venía del mundo infantil, pues, como docente. Pero mira, Felipe es como, sí, de una, pero es para niños, sí, está bien, está perfecto. Y bueno, todos creían mucho en Daniel, entonces todos dijeron que sí. O sea, ninguna de las personas que Daniel invitó a Roxito, yo lo veía haciendo música para niños, a ninguno. Y a todos les cambió la vida. Y se ponen en actitud y todo, en escena, Sí. cada uno. Como sabes que es lo bueno de Roxito, que ninguno tiene que cambiar para estar ahí. O sea, lo más importante es que sean auténticos. Felipe nunca ha cambiado él. Él es así y yo creo que por eso también los niños lo quieren. Leo, por ejemplo, cuando entró a Roxito, Leo entró a Roxito porque Daniel entró a la provincia con Carlos Vives, entonces ya no podía estar en la banda. Leo no habló como 3 años, no le escuchamos la voz 3 años y de repente de él salió un clown impresionante y él mismo dice que fue Roxito el que hizo que eso se prendiera por dentro. Es chévere porque también que tú te sientas en un ambiente tan cómodo que te deje mostrar pues todo lo que tienes para dar. Y lo que tú decías, el ego aquí tiene que estar a un lado, ¿no? Con los niños es ser tú y abrir tu corazón lo que más pueda porque ellos conectan es con eso. Y que les miren a los ojos. O sea, yo intento que cuando los niños me están mirando, como que ellos sientan que yo tengo una relación con él. Pues es difícil, obviamente, pero sí me pongo en esa actitud, que la gente sienta que yo me di toda, que él sí estaba mirando. Y a veces soy súper profesora, ¿no? Veo al que le jala el pelo, que hace sube. ¿Sigues dictando? Bájate de ahí. ¿Tú sigues dictando clases? No, desde el 23 no volví a dar clases porque en ese año tuve una actualización de todos los virus presentes en el jardín, todos los virus, todos me dieron y entonces el otorrino me dice, o Ay, canta, claro, por tu voz. o cantas o eres profesora, pero pues no es compatible. Bueno, pero en el concierto haces también en alguna forma una dinámica con todos y Sí. ahí sigue estando presente. O sea, de aquí en adelante lo que tú ves para tu vida, siempre va a haber el tema infantil y esa responsabilidad con la infancia, ¿verdad? Totalmente. O sea, Roxito es mi hijo Uh-huh. y es mi apuesta también como humana. O sea, es como, yo me pregunto muchísimo, ¿yo qué tengo que aportarle a la gente? O sea, ¿cómo puedo hacer el mundo más viable para estas nuevas generaciones? Y pues tengo música y yo no creo que le cambie la vida a la gente, pero sí creo que puedo cambiar tiempitos, o sea, no sé,
media hora, 20 minutos, 5 minutos. Entonces, y creo que eso también está bien, si tú impactas a una persona por un momentito y le produces risa o reflexión o una sensación bonita o de conexión con el planeta que habita, pues creo que esa es mi apuesta. Y a eso le meto toda mi energía, mis recursos económicos, mentales, emocionales, todo está ahí. ¿Y qué miedos nacen en este momento? Digamos que ya has recorrido todo ese camino, que ya tienes muy consolidado a tu Roxito y todavía está cogiendo más rumbo. ¿Qué miedos nacen ahora en esta etapa? Todo respecto al mundo, al grupo, a ti. Pues yo creo que los físicos, los del cuerpo, no, porque Roxito es una apuesta que requiere mucho de lo físico. Entonces, obviamente ya estamos más grandes. Yo cumplo 45 este año, todos ya estamos casi tocando la Pero mire, puerta de doña los Marta, ¿hasta qué edad estuvo? Hasta 87. Bueno, tu Roxito está 200. Pero Katy, mi gran amiga, que ahora me está apoyando en lo artístico, me dice, pero tienes de la cuna a la jungla, no tienes que saltar tanto. Pero pues sí, pero sí son preguntas que uno se hace, como si el proyecto sigue, como podré responder a esas necesidades. También de, no sé, como que me siento con una responsabilidad muy grande con la música que hago. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, que hicimos el álbum de Tiburones, a mí se me despertaron unas preguntas y unas posibilidades nuevas, como es que yo puedo contar desde lo que hago, desde la confianza que ya la gente tiene en mi música, un animal que ha sido tan mal tildado y que es vital, pues, para la vida en la tierra. Además, conceptos de investigación de biólogos que los puedes arrojar y además a los niños pues aportarles información, conocimiento, Sí, ¿no? para mí eso ha sido como, no te puedo explicar la sensación que tengo de hacer esos proyectos que están enfocados también en la divulgación, pero como que ahora me siento con más responsabilidades frente a eso. O sea, qué bueno poder contar mejor este planeta sin hacerlo bien desde lo científico, ¿no? Porque pues obviamente hay muchos proyectos que están enfocados en lo ambiental, cuidemos, pero a veces cuando uno entiende la función o lo que hace cierta especie, dice, es que es vital que esté ahí, pero nosotros pues perdemos diversidad por desconocimiento. Así es. O sea que eso mismo, a pesar de que es un miedo, esas señales de lo que llega a las oportunidades para crecer, te van volviendo a quitar esos miedos y seguir adelante, me imagino. Sí, y básicamente pues yo saco como la energía y la fuerza de los niños, del público. Como uno ver que la gente quiere comprar las boletas, quiere ir a verte, acompañarte, eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque además es que no es una sola persona, o sea, van tres, o dos o tres, ¿no? Entonces, yo creo que, pues que ese es como mi mayor miedo, de estar haciéndolo bien. Lo estás haciendo bien. Y lo mejor es que igual te estás cada vez actualizando más y estás haciendo más proyectos y esos momentos también nos enseñan, o sea, entonces si en algún momento hay algo que modificar o cambiar, pues también hará parte de, porque mira, por ejemplo, el Grammy como llega, ¿no? O sea, la Filarmónica te dice, pues vamos a hacer este álbum, o sea, era una cosa diferente, o sea, tú estabas en el rock y el rock hacerlo fusión con la Filarmónica y salió este álbum tan hermoso, por ejemplo, entonces son cosas que a veces de pronto están en tus planes y a veces no, pero mira lo que llega. Y además eso fue en pandemia, María Catalina me llama en mayo, o sea, nosotros llevábamos mes y medio encerrados. Oye, ¿te gustaría hacer un filarmónico de tu Roxito? Yo, esta está más loca. Yo, pero, ¿cómo hacer? Pues sí, pero no veo que sea viable en este momento, o sea, que uno no sabía ni qué era el virus, ni cuándo íbamos a salir. No, listo, te voy contando. Y en agosto me dijo, listo, vamos a hacer el filarmónico de Roxito. Pero en esa época todavía no habíamos salido de las casas. Yo era como... Y empezamos a trabajar en los arreglos, pues como en la selección del repertorio, y Jesús, el arreglista, divino, se vio todos los virtuales que hicimos, todo, pues entendiendo esa dinámica de Roxito. Entonces yo creo que por eso también es un álbum como bien logrado, porque el arreglista entendió el objetivo de las canciones. Los músicos se conectaron muchísimo. O sea, ver
músicos de una orquesta bailando, eso es bien raro en el mundo. Se juntaron muchas cosas en ese No, concierto. fue muy lindo y para ese momento ninguna orquesta colombiana se había ganado un Grammy por un proyecto propio. Entonces, pues es muy lindo, también es muy lindo para mí porque pues fue una bogotana la que me devolvió a mi tierra porque Medellín tiene sus cosas como te vas, te fuiste, chao. Entonces, esta bogotana que conoce mi proyecto estando acá y dice, hagamos un filarmónico de Roxito, con Fama, que fue pues el que patrocinó el streaming. Es que el resultado fue tan hermoso y sigue siendo lindo. Los niños todavía llegan a los conciertos y me preguntan que dónde está la orquesta. Ay, O les divino. mandan mensajes, no, es que a mí me gustaría mucho ser de la Orquesta Filarmónica de Medellín. ¿Se puede considerar que se ocasionó como un efecto, Crisale? Yo creería que sí. ¿En qué crees que en la vida te ha ocasionado esos efectos? O sea, que el efecto mayor que te marca hoy en día, ese mensaje que tú dices de todo lo que has tenido que pasar en las dificultades y en los éxitos, que hoy te marca en sello propio y dices, creo que la enseñanza de mi vida en este momento mayor que me ha dado ese momento que me tengo que encerrar y volar, es esta. ¿Cuál es? Yo creo que llegar a Espantapájaros al jardín fue muy importante, porque pues yo quería ser artista de grandes, quería ser famosa, pero eso me ubicó primero en otros talentos míos, que es muy lindo, porque en la música infantil pues uno tiene como tantas oportunidades, tantas diversidades de ser, y eso me encantó, como, yo no solamente soy cantante o no solamente soy esto, yo puedo crear, yo puedo ser productora, yo puedo hacer una puesta en escena, ¿cierto? Como que eso me permitió ampliar mis horizontes, pero a la vez me hizo aterrizarme y poner los pies en la tierra como artista, como, sí, como que marcar un rumbo como artista también de mucha reflexión. Y eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, yo ahora pienso, yo creo que sería una artista muy aburrida cantando la Sería la artista más aburrida. O sea, ya te identificas totalmente, pero ¿cuál es el mensaje en el que le darías a las personas que nos escuchan respecto a la vida, a motivarse en esos momentos en los que no son tan fáciles y qué te motiva, qué te saca ahí adelante, qué es esa luz cuando tienes esos miedos, qué hay ahí que te nutre? ¿Sabes yo que siento que a mí me ha cambiado definitivamente y es la creación? Porque yo siento, si a uno le hace sentir así de bien ser propietario de una canción, tú necesitas seguir creando cosas de tu vida para tu vida. Entonces, creo que es una habilidad que no nos enseñan mucho o en el colegio o socialmente que es importante, pero la verdad es que tú necesitas ser creativo para todo. Ser creativo para esto es lo que hay en la nevera, ¿qué hago? ¿No? O sea que la creatividad es una habilidad que te ayuda también a ver lo malo con otros ojos. Hay que ponernos creativos. Yo creo que sí, mira, ahí por ejemplo te traje un Ay, regalito que es de sí, unas tarjetas. acá está. Y de verdad yo creo que la transformación de nuestra sociedad tiene mucho que ver con la creatividad. Entonces, este es un proyecto súper especial que hicimos de pandemia, una beca que nos ganamos. Son unas ilustraciones que hizo una ilustradora preciosa, Laura Sue. Son ilustraciones chifladas. Y el propósito es crear historias. Y de hecho, ahí hay un QR que va a un álbum que se llama El mundo necesita más canciones de niños. Y esas canciones son hechas con niños en un colegio público de acá de Bogotá, el Colegio de la Candelaria, con esas tarjetas. Los niños apenas llegaban después de pandemia al colegio, muy tristes, con mucha soledad, después de pasar momentos muy difíciles, y estas tarjetas eran como el detonante. Y hay unas canciones que la gente adora de ese disco y son canciones hechas con niños para niños. Para mí es como, uy, ese es el proyecto, yo lo adoro como por todo lo que significa. Y las tarjetas tienen mucho impacto en las familias. Entonces hay familias que me escriben, oye, el juego favorito de mi casa es historias instantáneas. Pero te vas a dar cuenta, las tarjetas no son nada del otro mundo, simplemente son como detonantes creativos para armar historias. Entonces es como volverte a conectar con tu ser creativo, con el juego. Yo creo que cuando nos alejamos del juego, nos envejecemos, ¿no? Entonces siento que poder ser creativo y jugar
te da herramientas suficientes para transitar lo bueno y lo malo. Claro, y así se resume mucho tu vida, ¿no? Sí. Todo es a partir de la creación, el juego, el jugar a ser creativo, a conectar con los sentidos, con lo que hay. Seamos creativos, dejemos a un lado el celular, que eso a veces no nos deja incluso trabajar la mente, porque estamos ahí concentrados en otras cosas y a veces parar y tomarse esos tiempos, conversar con un niño, ¿cierto? Con nosotros mismos y ponernos a crear. A hablar, a sacar todo lo que tenemos Inventar adentro. historias con las nubes, escuchar las gotitas de agua, cuando riegas las plantas y caen en el platón de abajo y crean canciones. O sea, es que hay muchas cosas cotidianas en las que está la creatividad. Tú lo dices, en la música es un lugar para todos, entonces también conectar con esas sensaciones de lo que nos generan y nos inspiran. También el conectar con los niños, con todas sus ocurrencias. Y no importa si seamos padres o madres, sino es ese futuro de la infancia y vamos a construirlo entre todos. Y ¿sabes qué? Pensar que los niños son los niños de todos. Creo que eso también marca una diferencia cuando tú ves a los niños como, sí, pues es que Matías es tu niño. No, o sea, yo también tengo una responsabilidad social con tu hijo. O sea, tu hijo también es mío. Porque es que no sabemos, él puede ser mi doctor cuando yo esté viejita o puede ser el presidente, ¿sabes? Ellos son el mundo del mañana, es el mundo, sí, Exacto. quien lo construyen. Es nuestra responsabilidad, nuestro legado. Entonces yo a veces cuando pienso como los niños de tal parte, yo pues que esos niños también son míos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacerles la vida más fácil, que puedan acceder a sus sueños? Y los adultos son sus referentes, entonces también como nosotros nos comportemos y hablemos delante de ellos. A mí, ¿sabes qué me impacta? Por ejemplo, cuando un niño llora en un avión, ahora todo lo que sucede alrededor, o sea, los niños no pueden llorar en el avión. Sí, pero es que nosotros tenemos una responsabilidad también ayudarle a formarse y que esa mamá se sienta abrazada por la comunidad. Como, sí, sabemos que los niños lloran, pero como la gente no entiende, que les duelen los oídos, así, es ignorancia, ¿sabes? Porque nos desconectamos de la infancia de una manera impresionante. O a veces también ese bloqueo que tenemos por creencia de que el llorar está mal, ¿no? Y resulta que pues también es importante y ellos necesitan en un momento también llorar, son niños y no entienden muchas cosas también. Entonces, gran responsabilidad. Pero qué bueno que existan grupos como Tu Roxito para dar este mensaje, que se sigue construyendo, que te espero acá también nuevamente para que nos cuentes más noticias, que se estén por ahí haciendo, cocinando, que sigan creciendo, que Dios los bendiga, bueno, la vida, el universo, en lo que creamos, pero que yo siento que lo que uno siembra recoge. Y estás sembrando un camino muy lindo en la infancia y te lo agradezco como madre y como todas las personas que conocen tu proyecto y lo disfruten. No, muchas gracias de verdad por esta invitación. Si puedo compartirle a la gente como este propósito desde la infancia, que veamos también distinto a los niños y que nos conectemos con el juego. Bienvenido, si usted es grande, venga, escuche Roxito, que de verdad suena bien. Y usted como adulto se puede entretener muchísimo escuchando y jugando con Roxito. Claro, conectan con todos, con los grandes y con los chicos. Gracias. Muchas gracias por esta bienvenida siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que hacen posible este podcast. Sígueme para seguir conectados. Esto es Efecto Crisálida. Nos vemos en el próximo capítulo.